inicio entonces a nuestro Congreso ExpoSalud 2024. Vamos a iniciar con nuestra primera serie de presentaciones en formato panel, con el tema ¿está el sistema de salud preparado para interoperar? Como bien decía la doctora Chomelí en la introducción, palabras que pueden parecer complejas, sistemas que son más complejos aún, pero que sin embargo son necesarios para poder entregar salud a nuestra población. Así es que para introducir el siguiente panel, quiero invitar a la doctora May Chomelí, directora ejecutiva del CENS, para que inicie la presentación y luego invitamos a los participantes del panel. Doctora Chomelí. Es verdad que tengo micrófono aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a liderar esta mesa, una mesa que se llama ¿Está preparado el sistema para interoperar? Esta presentación general sobre interoperabilidad la iba a presentar Sonia Espinosa, nuestra líder de área de interoperabilidad, pero está esperando guagüita, está con un problema de salud, así que no pudo venir. Así que yo solamente voy a setear un poco de lo que nos interesa conversar hoy día en esta mesa con estos tremendos 4 panelistas que voy a tener y que vamos a tratar de sacarle el jugo. Hay cosas que están pasando en interoperabilidad y yo creo que eso es muy bueno destacarlo porque de eso vamos a extraer algunas cosas. Lo primero, y creo yo que lo más importante, ¿dónde hay que? ¿Para allá? ¿Para dónde va? Acá. Que parte con la llegada de Jorge Herrera al Ministerio de Salud una estrategia de interoperabilidad con un nombre potente, algo que se ha notado en el contexto del Ministerio de Salud y lo valoramos mucho. Esto lo saqué de una presentación que encontré en la web, Jorge Herrera, que le diste a atención primaria, cuyo objetivo de esta estrategia es compartir información de salud de forma oportuna y segura, disponibilizándola para pacientes y clínicos para contribuir a mejorar la atención de salud de la red. O sea, lo interesante de esto es que aquí hay un objetivo sanitario detrás de esta estrategia de salud digital, estrategia de interoperabilidad, disculpen. Y esto es algo que ha ido pasando, se van a cumplir ya 2 años que el Ministerio de Salud ha avanzado sin prisa, pero sin pausa, como requieren de estos proyectos de gran envergadura. También pasó... ¿Tiene una latencia o tengo que aplicar de nuevo? También ocurrió que en abril del 2024 aparece la ley marco, la ley marco de ciberseguridad. Ley marco de ciberseguridad que le pone desafíos a la interoperabilidad en el sentido de que la interoperabilidad es intercambiar datos. Intercambiar datos obviamente significa todo un desafío, lo que significa que estos datos estén bien resguardados. Otra cosa que ocurrió, y todas estas cosas han ido como en paralelo, en el fondo que le pone desafío a la estrategia que está liderando el Ministerio de Salud, fue la modificación que se hizo a la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Esto fue en mayo del 2024 con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. O sea, está poniendo un apoyo, está poniendo un habilitante para que tengamos efectivamente interoperabilidad en nuestro país. Es decir, mire, las fichas clínicas tienen que ser interoperables en el contexto de una modificación a la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Esto pone una presión sobre el ecosistema de efectivamente, incluso se hace cargo de aquellos establecimientos de salud que no tienen registro clínico electrónico, donde dice, bueno, usted va a tener que tener
a lo menos digitalizados ese conjunto mínimo de datos que se requiere para la interoperabilidad. Esto le pone presión a aquellos establecimientos que aún no tienen registro clínico electrónico, que son pocos, pero no, digamos, requieren todavía de hacer transformación digital. Y por último, hace un par de semanas atrás, el 14 de agosto, se publica de que fue aprobado en comisión mixta la Ley de Protección de Datos Personales, que todavía no se publica, pero también pone otro desafío, si es que estamos hablando de interoperar, quiere decir de intercambiar datos de salud. Protección, sabemos que todos los datos de salud se denominan datos sensibles. Entonces, ¿qué puede transmitir? ¿Cuándo puede transmitir? ¿Quién puede tener acceso? ¿Quién no puede tener acceso a esos datos sensibles? Y estas cosas han estado ocurriendo, lo que le pone un marco a la estrategia de interoperabilidad de la cual tiene que hacerse cargo. Cuando hablamos de interoperabilidad, yo quisiera poner el foco en que esto no es si bien es cierto, hay leyes mediante, no es una cosa técnica de conectar sistemas, de hacer conversar sistemas, sino que, y fíjense lo que estoy poniendo acá, no es que sea un desafío humano, es un desafío social. Lo que significa mover a la estructura social para interoperar no es menor. No solamente de que yo haga conversar una ficha clínica electrónica de atención primaria con el hospital, con lo que ocurre en el hospital, y yo creo que la experiencia de mis expositores va a poder darme la razón cuando hablo de que efectivamente no es necesariamente un desafío tecnológico, sino que un desafío social. Y esto, parece que hay que hacerle 2 a esta cosa. Acá. Porque efectivamente se requiere de miradas sistémicas. Y lo primero, y es algo que no nos cansamos de decir con Jorge cuando estamos, estos son proyectos con foco sanitario. Es el para qué. Con foco sanitario de la continuidad de la atención, con foco sanitario de mejorar la atención de los pacientes, con foco sanitario de mejorar la seguridad de la atención, de reducir las duplicaciones, de reducir la probabilidad de error, etcétera, etcétera. Que se requieren de capacidades técnicas y organizacionales, hay una mezcla de políticas, capacidades y gestión tecnológica, medidas de distinta escala, miradas de distinta escala, de diferentes niveles, y por eso quisimos tener a un director de servicio de salud en esta mesa para que ha hablado lo que significa una mirada desde el punto de vista de un servicio de salud, una capacidad de colaborar entre las diferentes instituciones públicas, privadas, academia, industria, etcétera, y obviamente que se requieren de actores y recursos comprometidos, entre otros. Entonces, aquí se ve con toda esta variedad que no es solamente un problema tecnológico, la interoperabilidad. Y si uno lo mirara en una... Yo no sé qué... Le prometo que que este autor que está acá, que no lo alcanzo a leer, no me lo aprendí de memoria, disculpen, habla de que se requieren de diferentes capacidades para interoperar, que él las estructuró en 7 categorías y en 16 dimensiones. La política de la información, requerimiento de datos, la gestión operacional, cómo se gestiona un proyecto de esta envergadura, cómo se gestionan los recursos. Esto no ocurre por inercia, tiene que haber gestión del proyecto, gestión estratégica con una planificación, evaluar el desempeño, qué es lo que estamos consiguiendo, cómo lo estamos consiguiendo. Liderazgo y gobernanza, se requiere de un gobierno para este tipo de proyectos. Líderes y campeones, participación de todos los stakeholders, arquitectura de negocio, qué es lo que vamos a interoperar y para qué. Preparación tecnológica en ambientes seguros, aceptación tecnológica, compatibilidad, etcétera, así como la colaboración. Y en este contexto,
es que yo quiero invitar a mis panelistas, donde vamos a intentar responder las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío o barrera que ha debido o se debe sobrepasar en un proyecto o estrategia de interoperabilidad? O sea, ¿cuáles son aquellos frenos que nos hemos visto enfrentados? Y ojalá que no digan el recurso humano y las leyes, por favor, porque... ¿Y cuál ha sido lo menos engorroso? Es decir, aquello que ha fluido o que definitivamente lo ha sorprendido en el avance de un proyecto de interoperabilidad. O sea, ¿qué ha sido lo positivo? ¿Qué es lo que podemos rescatar de proyectos de esta envergadura para que eso se transforme en un faro o en una luz que nos permita avanzar en la forma en que lo hemos estado haciendo hasta ahora como país? Invito a mis panelistas, se los voy a presentar. Carolina. Voy a presentar a Carolina Pizarro. Ella es ingeniero comercial con más de 23 años de experiencia, tanto en empresas públicas como privadas, liderando el área de marketing y comunicaciones. Desde el 2017 se ha especializado en el área de ciberseguridad, donde lideró la creación del área de comunicaciones del Sistema Nacional de Ciberseguridad y CSIRT del Gobierno de Chile. Hoy es directora de ciberseguridad en Accenture Chile. Tuvo el premio Latin American's Top 50 Women in Cybersecurity 2021 y 2020 y Mujeres Líderes en Ciberseguridad para Chile 2020 y 2019. Nombrada en el 2023 por CEO Look como una de las 10 mujeres más influyentes en ciberseguridad y fundadora de la Red de Mujeres de Ciberseguridad. Vamos a presentar ahora a Jorge Herrera. Jorge Herrera es ingeniero civil industrial e ingeniero informático, especialista en telecomunicaciones y gestión de proyectos complejos. Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en sistemas de información en salud desde el Ministerio de Salud, servicios de salud y hospitales. Hoy lidera el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el gabinete de la ministra del Ministerio de Salud de Chile. Gracias, Jorge. Me falta un vasito. Y ahora vamos a invitar a Walter Alvial. Él es psicólogo, administrador público, magíster en psicología, tiene 16 años de experiencia en dirección y gestión de instituciones de salud y hace poco más de un año, o todavía no cumple un año sí, justo, está liderando el servicio de salud del Biobío. Creo que la bio que me mandó un poquitito poca, pero Walter tiene esas cosas innatas, que es un gran innovador, gran movilizador de grupos de personas. Nosotros lo conocemos antes que fuera director del servicio de salud y nos alegramos mucho que estés ahí en la dirección porque lo está haciendo muy bien. Bien, y estamos esperando a nuestro tercer invitado que no ha llegado aún, ya lo vamos a subir a la mesa, que es el... va a llegar luego. No voy a decir porque si no llega, después lo van a apuntar con el dedo. Bien, entonces vamos a partir. Carolina, vamos a hacerlo en el mismo, digamos, en el mismo orden en el cual nos subimos. Tú te has especializado en el área de ciberseguridad. Y la ciberseguridad, obviamente, que es un elemento fundamental en el contexto de la interoperabilidad porque se están transmitiendo datos. ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío que tienen las instituciones en interoperabilidad y cómo se resuelve? A ver, tenemos varios temas y puntos a tocar. Yo creo que hoy día, a nivel internacional y sobre todo a nivel latinoamericano, cuando hablamos de ciberseguridad todavía hablamos mucho de las tarjetas de crédito, que es donde nos duele el dinero.
Pero efectivamente hoy día había una transformación y hoy día los que trabajamos en esta área sabemos que el dato de salud es uno de los datos más críticos y hoy día más riesgosos de sufrir un ataque. Cuando hablamos de una ficha clínica, cuando hablamos de un dato confidencial finalmente de salud, el pago de lo que es un dato es mucho más alto que lo que es el pago de una tarjeta de crédito hoy en día. Pero hoy día todavía no tenemos esta conciencia y muchos equipos, sobre todo en el sector público, más que el sector privado, casi no tenemos, a veces no tenemos áreas ni de ciberseguridad dentro, por lo tanto hay personas asignadas a áreas de tecnología, todavía lo miramos como un área de tecnología. Y hoy día, para todos los que están acá, tenemos que hablar de ciberseguridad como un tema transversal a la organización. Es decir, las personas de comunicaciones, recursos humanos, cómo identificamos finalmente cuáles son o dónde están esos datos. Tú hablaste de las leyes que estamos impulsando y finalmente hoy día no debemos esperar que estas leyes salgan o finalmente las penas que tenemos, porque ponemos los casos, o sea, ya ataques importantes que han habido a nivel mundial. El año pasado fue un ataque a un hospital en Düsseldorf, en Alemania, donde atacaron los sistemas y finalmente una persona fue la primera persona que murió por un ciberataque. Después un ataque de ransomware que hubo en un hospital de Barcelona, en donde pararon todos los sistemas y por lo tanto se tuvieron que parar todas las intervenciones y finalmente ninguna persona tenía acceso a la ficha clínica. Por lo tanto, cuando hablamos de esto y el riesgo que puede causar a la salud, cuando vamos también al tema OT, que también, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, en una sala de operaciones, cuando son hoy día atacados los sistemas de aire acondicionado, sabemos que en un pabellón tenemos que tener una temperatura y por lo tanto si hay un ataque a un pabellón, o sea, a un sistema de aire acondicionado, finalmente también pueden haber muertes. Entonces, cuando estamos hablando de la vida humana, tenemos un tema mucho más riesgoso y tenemos que tomarnos en cuenta. Como digo, aquí viene la primera parte, es la concientización. O sea, finalmente, ¿cómo educamos? Hoy día yo veo los casos más críticos son con los médicos. O sea, los médicos llegan, se conectan en cualquier parte, cero seguridad. Hay algunas instituciones que ya están tomando un poco de temas, pero en general con sus mails personales. ¿Cómo manejamos hoy día con la ley marco de ciberseguridad los servicios esenciales? Hoy día los servicios esenciales, la ley marco, es el sector de salud. Pero los proveedores de servicios esenciales también están normados por esta ley marco. Por lo tanto, tenemos que identificar a todos los proveedores que tenemos, y ahí vienen todas las áreas de la organización, y cómo vamos a trabajar con ellos, finalmente, es decir, qué reglas les vamos a poner. Hoy día vemos en los sectores que están más avanzados que ante una vulnerabilidad en algún proveedor, se cierra todo al proveedor de por sí, proactivamente, independientemente de saber si hay o no una vulnerabilidad. Pero yo veo que hoy día todavía estamos en este desafío de organizar, sobre todo en Chile y sobre todo lamentablemente en el sector público, muy lejos de lo que hoy día tenemos que cuidar el dato. El dato, estoy hablando de dato de salud y también todos los activos y todas las tecnologías que asocian a la seguridad de la información finalmente. Entonces tenemos varios temas que yo creo que podemos ir tocando, pero sí tenemos que darnos cuenta que es un tema transversal, como decía un principio. O sea, esto no es del área TI. En muchas organizaciones, ciberseguridad ya salió del área TI. Hoy día depende directamente del gerente general o de la primera línea. Un director, en este caso, puede ser de un hospital. Porque tenemos que mirarlo como algo que finalmente es un riesgo que nos puede parar la operación y finalmente son vidas las que están de por medio muchas veces. Muchas gracias, Carolina. Tú mencionaste muchas veces cómo se está preparando y o sea, me gustaría saber de la palabra de Jorge, cómo se está preparando el sector público y el privado. Pero yo quisiera acá separar dos cosas. Uno, un ataque informático, esos nombres que ustedes conocen que yo no conozco, digamos. Ransomware, eso. Bueno, eso, ataque, digamos, informático. Y otra cosa, el uso indebido, porque tú mencionas a los médicos que ese es un uso indebido, digamos, de los sistemas de información, ¿sí? Y yo creo que son dos cosas que hay que abordar de una forma distinta. Entonces yo quisiera saber, Jorge, y después le pregunto a Walter, ¿cómo
¿cómo está abordando el tema de prevención de ataques o etcétera en el sector salud? ¿Han podido avanzar algo ustedes como Ministerio de Salud? Sí, bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Nosotros como Ministerio, efectivamente, desde el 2022, a fines del 2022, 2023, empezamos a levantar nuevamente las estrategias de ciberseguridad. Porque tal como dices tú, no es un tema tecnológico, no es colocar un firewall en el perímetro y se soluciona el problema. De hecho, el 70% es interno, más que del perímetro para afuera. Dicho eso, para poder hacer un buen diagnóstico y un buen trabajo, empezamos a abordar primero en casa, en el Ministerio de Salud, retomar la implementación del SGSI, de un sistema de gestión de seguridad de la información, porque eso precisamente permite sensibilizar a la autoridad, permite efectivamente sensibilizar también a los funcionarios, permite también entender cuáles son mis activos, cuáles son mis nodos críticos de información. Y así un sinfín de otras estrategias asociadas antes de ponerse a colocar cosas en el perímetro y acciones. Y hay planes que son de perogrullo, como el cambio de contraseña, y una estructura de cambio de contraseña, que todos dicen sí, pero todos los que hemos estado en el sector público y también en el privado, entendemos que las claves son todas fáciles de hackear cuando no hay una estructura. Dicho eso, tomamos a mitad del 2023 la decisión de avanzar en los hospitales públicos, pero quisimos partir por los hospitales que generan más información. O sea, tenemos 65 hospitales de alta complejidad que hoy día están implementando desde el año pasado un sistema de gestión de seguridad de la información, que por lo que suena, tienen que definir un encargado de seguridad. Y cuando nosotros nos dirigimos al sector público a definir encargados, quizá en el privado también ocurre, pero lo primero que pasa es quién se hace responsable y cómo lo vamos a contratar. Esa es como la primera falencia. Yo es cierto que tú planteaste que no pensáramos en el recurso humano, pero en temas nuevos, lo primero que sale es quién se hace cargo. Y efectivamente notamos un compromiso de la organización, y por eso lo traje a colación, porque sin agregar más funciones, más funcionarios, los servicios de salud y los hospitales de alta complejidad asumieron el compromiso y definieron un encargado de ciberseguridad. O sea, lo reinventaron. Seguramente tuvo más trabajo ese pobre hombre, pero se entiende que hoy día no es un tema tecnológico la SGSI, sino que al contrario, es poder determinar claramente mis activos de información. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos para cubrir los ataques? Sí, porque tenemos estrategias que nos activan y nos bloquean el perímetro. Pero, ¿qué hacemos cuando nos atacan? Que esa va de la mano de una estrategia asociada al SGSI, porque tenemos que identificar claramente qué pasa si nos atacan, cuáles son nuestros activos de información. Imagínense en una red amplia de 2.400 establecimientos, atacan a uno. ¿Cómo se propaga eso dentro de una red hacia el resto de los establecimientos? Que es distinto que ataquen a una consulta médica o ataquen a una clínica, porque va a afectar al grupo de clínicas o al establecimiento puntual. Entonces, ¿estamos preparando? Sí, estamos haciendo planes de trabajo, estamos trabajando en esa identificación de activos. Lo colocamos, aunque todavía no lo crean, en un compromiso de gestión. Eso involucra a la autoridad, que suena como, ¿qué es eso? Medimos a través de KPI a las instituciones públicas a través de la implementación de estos sistemas. ¿Eso qué implica? Que identificadas esas estrategias, primero aparecen los presupuestos, segundo, se sensibiliza la autoridad y se sensibiliza el indicador, porque si no está, no existe, y eso es una cosa fundamental, sobre todo en salud. Y tenemos que avanzar fuertemente ahora en completar ese estudio para pasar de lleno a implementar. Entonces hoy día, ¿en qué estamos? Definiendo estrategias, súper importantes, pues no podemos salir a la loca con un encargado de ciberseguridad gritando por los pasillos nos atacaron, sino que al contrario tenemos que tener espacios de formación y espacios de orientación. Y para eso desde el Ministerio de Salud tenemos toda una estrategia para avanzar en temas de ciberseguridad hacia estos hospitales y los servicios de salud. Muchas gracias, Jorge, porque efectivamente uno podría decir, bueno, un privado decir, bueno, yo no voy a interoperar con el público mientras
no tengamos clara cuál es el nivel de ciberseguridad que tiene el sector público, porque son mis pacientes o lo que fuera, digamos. O sea, entendemos acá que la ciberseguridad es un habilitante para la interoperabilidad, ¿no es cierto? Y tenemos que dar esa tranquilidad y esa certeza a los profesionales de la salud, a los propios pacientes, ¿no es cierto?, etcétera. Walter, ¿tú quieres agregar algo en relación con el tema? Sí, bueno, contarles, yo vengo del Servicio de Salud Biobío, un servicio de alta dispersión geográfica. Tenemos 7 hospitales, en los distintos dispositivos tenemos 130 establecimientos, de los cuales el 90 y tanto % ya está conectado con un solo sistema de ficha clínica electrónica. Y eso habla de las vulnerabilidades que tenemos en una provincia que tiene el 93% de usuarios FONASA con 420.000 habitantes. Significa que la gran mayoría de las personas tiene sus antecedentes clínicos en nuestro sistema, en un sistema además donde los niveles de mayor complejidad están solo dados por el sistema público. Señalar que respecto a seguridad de la información y conectando con lo que dice Jorge, existe un tema que tiene que ver con la tecnología y los recursos y otro de los sistemas de gestión. Nosotros recién estamos hablando de ciberseguridad, pero venimos hablando hace años de seguridad de la información. Entendiendo que la seguridad de la información es un marco más amplio que pasa por las personas, los sistemas de gestión y lo que nosotros hemos definido como datos sensibles o lo que en nuestro trabajo hace ya algunos años venimos realizando como activos de información. Nosotros tenemos definidos los activos de información de nuestro servicio, los cuales se han integrado por una parte a la planificación estratégica y por otra parte al sistema de gestión integral de gestión de riesgos. Eso nos ha hecho tomar decisiones que no han tenido que ver con recursos inicialmente, sino de definir dónde están nuestros mayores riesgos, cuál es el dato que queremos proteger y cuáles son las vulnerabilidades que nosotros tenemos para luego poner planes de mejora que pueden o no tener recursos asociados. Evidentemente las que traen recursos son las más a largo plazo. Por ejemplo, el contratar los sistemas y las tecnologías necesarias, que es lo que estamos hoy día en el proceso de transformación. Pero nuestras vulnerabilidades mayores, y este año hemos sufrido nuevamente la vulnerabilidad asociada justamente a nuestros usuarios internos, en donde la falta de prolijidad o de conocimiento o de ética, no sé cuál será la razón, ha hecho que se vulneren datos de los pacientes y han terminado en medios de prensa, algo que no es ajeno en el mundo, digamos. Pero ahí, antes de hablar de ciberseguridad, tenemos que hablar de las políticas institucionales de integridad, de seguridad de la información, porque esos casos están siendo sancionados en este minuto, ¿ya? Y no basta con aplicar sanciones y poner un plan estratégico, sino hemos tenido que iniciar un fuerte proceso de concientización y trabajo con la cultura organizacional respecto a los riesgos que se están exponiendo. Un clínico tiene un botón rojo en nuestro sistema y ese botón rojo significa que con el nombre de la persona puede acceder a su intimidad que es uno de los elementos más esenciales para trabajar en salud. Las personas llegan a nuestro sistema, entregan, para poder hacer una buena salud, tienen que sincerarse en lo que les sucede, aspectos íntimos que no le cuentan a nadie más. Y existen personas en donde yo tengo entregadas 7.000 claves en mi sistema de usuarios clínicos, casi 7.000 personas que tienen el potencial de entrar a la ficha clínica de todos los usuarios que ahí se atienden. Y eso es un delito, pero además afecta la esencia de nuestro trabajo, que tiene que ver la confianza de las personas, y cuando eso se hace público es grave, ¿ya? Creo que todo lo que vaya en ese camino, incluyendo la incorporación de tecnologías para ciberseguridad, es el mayor habilitante que tenemos que desarrollar en nuestro equipo. Y eso parte con una cultura de trabajo institucional, porque si no podemos seguir trayendo tecnologías, pero si no está eso, va a ser un fracaso. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la bienvenida al diputado Lagomarsino, que un taco ahí lo que yo el ingreso a Santiago. Tarde, pero quería preguntarle, diputado, durante la discusión del proyecto, a la cual fui en un par de oportunidades, se discutió este tema en el proyecto de ley de interoperabilidad. ¿Sí? O sea, hubo diputados que levantaron mucho este tema de, pero ¿por qué vamos a compartir la información? Si esto es, digamos, todos los temas de la seguridad de la información. ¿Qué prevaleció para que efectivamente saliera esta ley en esta temática? Si nos puede contar algunos temas de discusión en este ámbito.
Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, saludarles a todos, a todas. Yo creo que atenernos exclusivamente a la ley de interoperabilidad no es suficiente. El día de hoy tenemos, yo diría, un andamiaje en protección de datos personales. Tenemos la ley de protección de datos personales que crea una agencia particularmente para esta materia, que es la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Tenemos también adicionalmente la ley de ciberseguridad, que da una serie de exigencias en esta materia. Y a este andamiaje se suma más en lo específico, diría yo, la ley de interoperabilidad, que viene a modificar la ley de deberes y derechos de los pacientes. Y incluso hoy día estamos discutiendo otra ley, que es la ley de licencias médicas, que estamos en la discusión en particular, que faculta el acceso de las COMPINES y los organismos pertinentes a la ficha clínica para poder verificar los antecedentes o requerirlo de los pacientes que están con licencias médicas a fin de fiscalizar la veracidad de esta. Es decir, hoy día incluso aquí hablaba de 7.000 usuarios, probablemente esto va a seguir creciendo. Ahora, también las COMPINES, quizás va a existir en algún momento un usuario de una COMPIN que va a poder entrar a revisar las fichas clínicas y probablemente no solo del sector público, sino también del privado, porque ahí la fiscalización es transversal. Y a esto también se suma, yo diría, los 9 informes de Contraloría que hemos conocido en la última semana. Los 4 primeros, que fueron del Hospital de Talca, Rancagua, Temuco, Antofagasta, los 3 de la región metropolitana, que es Cordillera, San José, San Borja Herrerán, y los 2 de mi región, que es la región de Valparaíso, que es Hospital Gustavo Fricke y Van Buren, que uno de los elementos más relevantes de esos informes de Contraloría es las discordancias y diferencias entre las bases de datos locales de listas de espera, tanto de especialistas como de lista de espera quirúrgica, no así la lista de espera, el SIGES, que es del GES, que nos tuvo muy cuestionado, el SICTE fue el principalmente cuestionado, y que nos hablaba de estas tremendas discordancias entre las bases de datos locales de la red asistencial de estos 9 centros de salud, hasta hoy día, porque son 9 informes hasta hoy, con el repositorio nacional que es el SICTE. Y ahí uno ve que aquí la preparación podemos hablarla en distintos términos. No solamente en términos de ciberseguridad, que se ha planteado, y que evidentemente es una cuestión que nos tiene que preocupar, y por algo hay una ley de ciberseguridad, también desde la perspectiva de la protección de los datos personales, pero sino también de la capacidad del sistema de salud de que a través de la interoperabilidad podemos mejorar la gestión del sistema. Y creo que no podemos perder nunca el horizonte y el objetivo de por qué buscamos interoperar. Y que buscamos interoperar para tener un sistema de salud más eficiente finalmente. Un sistema de salud que permita gestionar la red de mucha mejor forma. Es decir, si es que hay pacientes que tienen requerimientos, por ejemplo, una cirugía desde un hospital que probablemente no tiene la capacidad, y hay otro hospital que tiene capacidad ociosa, en esa misma subespecialidad, por ejemplo, poder que esos pacientes se atiendan en ese otro centro asistencial. E incluso si lo llevamos a la misma experiencia de la pandemia, donde se logró una integración fuerte a nivel de camas críticas entre el sector público y privado, ¿por qué no podríamos pensarlo también con ese norte? Más allá del típico ejemplo que se da solamente de la interoperabilidad cuando un paciente de urgencia llega a un centro asistencial distinto donde se atiende habitualmente. Y aquí yo pondría en escala las cosas, porque el sector salud es experto, y yo creo que es puntero, en la generación de datos y de información. Yo creo que solamente somos comparables probablemente al Poder Judicial en cuanto a las materias o la cantidad de datos que generamos, pero la gran diferencia es que la gran mayoría de los datos en el Poder Judicial son públicos, a diferencia de los nuestros, que son siempre privados. Y en ese contexto, yo creo que uno de los elementos que se dio muy fuerte en la discusión y que yo personalmente me encargué de relevar es que no es necesario interoperar todo. Porque
Cuando, por ejemplo, un paciente está hospitalizado, todos los días, en distinto horario, va el TENS y anota el ciclo del paciente. No necesitamos interoperar los 4 ciclos o más de un paciente durante su X cantidad de días de hospitalización a todo el resto del sistema de salud. Esa información que probablemente va a quedar en la base de datos local del hospital, porque igual tiene que ser resguardada por el tiempo que establece la ley, porque puede ser un dato que puede requerirse en materia judicial u otro, pero es un dato que no es útil al sistema. No es útil al sistema y creo que tenemos un abanico de datos que se generan que uno diría pueden ser más o menos relevantes para que estén interoperados por el sistema. De hecho, por ejemplo, pacientes con alergia a la penicilina, que son alérgicos a la penicilina y que pueden efectivamente llegar a otro centro asistencial de urgencia y uno dice, este es un dato que yo necesito que en la gran mayoría del sistema de salud, si es que un paciente llega de urgencia, no hay un familiar, el paciente llega inconsciente, por ejemplo, que es útil y es relevante para la mejor atención de ese paciente. O algunos antecedentes clínicos relevantes. Por ejemplo, cuando en una urgencia llega un paciente que viene con una disfunción renal y típico que el médico de urgencia se pregunta y se rasca la cabeza y dice, ¿esta será una insuficiencia renal aguda o crónica? Y la gran forma de responder eso es teniendo una creatinina anterior. Porque si tiene una creatinina anterior, uno puede saber, no, está una disfunción renal que tiende a ser crónica, entonces no necesariamente es aguda y mi enfoque terapéutico es distinto. Por dar algunos ejemplos. Además del de lista de espera, que es como vamos derivando y contrarreferenciando dentro de nuestro sistema. Es decir, aquí hay muchos datos sensibles y no necesitamos interoperar el 100% de esos datos. Pero sí hay datos que tenemos que lograr interoperar entre el sector público, entre el sector privado. O sea, yo imagino que al paciente que es ISAPRE y se atiende probablemente en una clínica, si va al sur de nuestro país donde hay muchas menos clínicas y es alérgico a la penicilina, le interesa que si es que se accidenta y llega a un centro asistencial público, en ese centro de salud sepan que es alérgico a la penicilina. Y otros miles de ejemplos concretos que uno podría dar en el momento a momento. En la urgencia, que obviamente es cuando más necesita uno el dato con prontitud, pero también dentro de nuestro sistema de salud pasan muchas cosas, sobre todo entre la atención primaria y el sector secundario. Por ejemplo, nosotros hoy día hacemos la interconsulta y en el mismo cuerpo de la interconsulta el médico escribe los exámenes, el resultado de los exámenes, e incluso no puede mandar la radiografía, el archivo de la radiografía, sino que manda la descripción de la radiografía para que el especialista le llegue el dato, obviamente escrito y no visual. Y el especialista le llega a la interconsulta y como no tiene la radiografía, vuelve a solicitar la radiografía. Sí. O vuelve a solicitar los exámenes, muchos de ellos en muchas ocasiones recientes. Entonces, en ese sentido, hoy es necesario interoperar, porque tenemos un sistema de salud cada vez más complejo, que requiere más información para atender adecuadamente a un paciente, también dada las complejidades y cómo se ha ido especializando la salud y la medicina, pero eso está lleno de desafíos. Y ese desafío no solamente pasa por cuerpos legales, que obviamente ha existido la voluntad desde el Congreso Nacional, tanto desde el Senado como de la Cámara, por eso tenemos una ley de interoperabilidad, sino también pasa por generar confianza, generar una estrategia común como país y no una estrategia desagregada y fragmentada como la tenemos hoy en día, y es una cuestión que por supuesto tiene que pasar por una política ya de Estado. Muchas gracias, diputado. Quería hacer mención para ir a la próxima pregunta sobre, efectivamente, la semana pasada
y antepasada estuvimos plagados de estos informes de Contraloría y de entrevistas a pacientes que le llegaron cartas para citarlas 17 años después y que aparecía muerte en la lista de espera y toda esta... Yo de verdad que quiero creer de que cada uno hace lo que puede con los sistemas que tiene, ¿no es cierto? Y estamos todos de acuerdo con que la evolución de los sistemas no había sido acorde a las necesidades del sector y es por eso que el país está embarcado en un proyecto de interoperabilidad para tiempos de espera y esperamos muy sinceramente que estas últimas noticias hayan sido los últimos estertores de la situación famosa del famoso SICTE. Y quisiera que Jorge nos contara un poquitito en qué va el proyecto y después me interesa mucho que Walter nos cuente cómo ha sido su experiencia en el servicio de salud. Y después le voy a hacer una pregunta a Carolina a propósito de lo que está ocurriendo en el sector. Jorge. Ok, yo pensé que iba a ser por los nuevos informes. Pero no. Mira, efectivamente el sector salud, tal como lo conocen ustedes, los públicos y privados, y ahí en privado también ocurre, está desgregada la información. En el sistema de imagen, en el sistema de laboratorio, en el registro clínico, en el sistema que se le ocurrió a alguien para informar al ministerio, en algo que pidió el Ministerio de Salud que le informara, que el sistema de urgencia es distinto al sistema de registro. Hay un sinfín de alternativas y de creatividad asociada a eso. Pero yo me quiero remontar un poquito para atrás, ir levemente. La estrategia Sidra, que cuando hace este diagnóstico aparece en el 2007, tiene su lógica de cobertura y digitalización de 5 componentes de la ficha clínica, que tiene que ver con la admisión, con atención obviamente ambulatoria, quirúrgica, urgencias y creo que hasta ahí era. Hospitalización. Y tomamos al 2014 un enfoque súper fuerte en cobertura, pero no pensando en interoperar, sino que en pasar del papel al digital y cumplir con la lógica que se estaba teniendo en ese minuto de cómo el sector lo dejábamos en una posición precisamente digitalizada. Y del 2014 al 2019 avanzamos muy poquito, un 4%, en cuanto a aumentar esa cobertura. O sea, pasamos entonces de un 74 a un 74-75 a un 89-90% más o menos. Y después han sido muy poquitos los esfuerzos. Pero llegamos en el 2024 a una digitalización, de un 95 y algo del registro clínico en atención ambulatoria. ¿Y por qué les cuento esto? Porque para poder interoperar tienen que haber sistemas de información. Y para poder interoperar tienen que haber estándares. Y para que hayan estándares tiene que haber una semántica. Y tiene que haber una lógica por la cual estamos. Entonces, uno de los principales eventos que teníamos con las redes era precisamente que nosotros ya integramos. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo con el Rayen y con no sé qué, o el Avis, o mi desarrollo propio con el otro. RAF Valdivia. RAF Valdivia. El RAF Valdivia con el otro y así. No, yo tengo un sistema único, pero no había un concepto. Y eso es lo que hace distinto el hecho de poder interoperar a la versión de cómo lo estábamos haciendo, porque el sector salud estaba haciendo su pega. Buena, mala, la estaba haciendo en cuanto a la transferencia de información. En planilla Excel también, no hay que negar eso. O en correo electrónico, que es más terrible. O en cuaderno. O en los cuadernitos y en esas tremendas planillas. Entonces, cuando empezamos a hablar de interoperar, podríamos haber interoperado con imagenología, podríamos haber dicho, tenemos a todas las imágenes interoperando, podríamos haber interoperado con laboratorio, pero en el trabajo que le dimos vuelta, y precisamente con el equipo del CEN y con la MAI, es dónde vamos a abordar y dónde vamos a atacar esto para que esto sea exitoso. Y el core de salud, me van a perdonar, es la cantidad de datos que movemos desde la atención primaria a la atención secundaria en primera consulta de especialidad, donde está un fuerte esfuerzo en tiempos de espera. Y comenzamos a explorar el hecho de que cómo podíamos entonces hacer entender a esta industria que nosotros le decíamos queremos interoperar, y nos mandaban al jefe TIC. Y nos decían ya, esto es un tema TI. Y efectivamente no es un tema TI. Los TI nos ponemos de acuerdo, este es el estándar, esta es la sintaxis, y se acabó el problema. El problema era de proceso. El problema era precisamente de cómo nos reorganizamos. Y para poder avanzar hay que definir gobernanza. La ministra nos pide un plan estratégico para avanzar en esta lógica de interoperabilidad,
porque el SICTE, como usted menciona, precisamente es un sistema que tiene que ir de salida, porque los datos cuando vienen del origen no necesito al SICTE. Cuando los datos vienen del origen, no necesito a alguien que me lo acopie para decir cómo estoy. Cuando los datos vienen del origen, no tengo que estar validando duplicidad de identidad. La valido en el origen. Entonces, y cuando nosotros empezamos a mirar para atrás qué es lo que estábamos haciendo, estamos validando identidad con el FONASA. No quiero decir que sea malo, sino que el FONASA tiene un objetivo distinto. Y a lo mejor fue una definición que tuvimos en el pasado. Pero hoy día, gracias a la interoperabilidad, podemos ir avanzando en una identificación inequívoca en el origen. Una identificación del tipo de prestación en el origen nuevamente. Una validación del tipo de priorización en el origen o en el destino. O dónde controlamos, arriba o abajo. ¿Y eso qué es lo que hace? Mirando el proceso. Por eso estaba muy contento cuando estabas haciendo tu presentación, que efectivamente la interoperabilidad no es un proyecto tecnológico, sino que es un proyecto absolutamente de un equipo, que tiene que haber, a alguien que no hemos mencionado en toda esta charla, la gobernanza del dato. Y nosotros como ministerio definimos que quien gobierna los datos es el Departamento de Estadística e Información en Salud, más conocido como el DEIS. Porque todos respetamos, tanto públicos como privados, respetamos la norma 820 o la 431 o la 2, ya ni me acuerdo la norma que es, porque hay que tributar la información al sector. Entonces, desde ese departamento gobernamos los datos. Gobernamos los procesos desde, en este caso, DIGERA, DIVAP, desde la Subsecretaría de Redes, porque tiene que ver un tema con redes. Pero cuando hablamos de receta electrónica, hablamos entonces de salud pública. Y hoy día estamos con un proyecto de receta electrónica interoperable. Y cuando hablamos de fármacos, hablamos entonces no solamente de pública, sino que del ISP, sino que de la CENAVAS. Entonces tiene que haber una gobernanza en torno a los procesos. Tiene que haber una gobernanza en torno a los datos y tiene que haber una gobernanza tecnológica. Entonces hoy día, gracias a este impulso, gracias a definir una estrategia, podemos decir que los tiempos de espera interoperables, primero vamos a buscarlo al origen, estamos abandonando la planilla de Excel, tenemos un 95% de digitalización en el ambulatorio, un 78% en hospitalización, un 81% en urgencia, y en quirúrgico, donde tenemos una mayor demanda, estamos al debe, estamos con un 56% de digitalización, pero vamos a avanzar igual el próximo año en esa estrategia de cómo avanzar en tiempos de espera interoperables, porque como dices tú y tú, ese conjunto de datos es el que nos tiene que hacer conversar la información. No queremos, y eso lo explicamos arduamente en el Senado y en la Cámara, de que no íbamos a tener una ficha única para todo el país, que no nos íbamos a mover los grandes volúmenes de datos, porque si no, no tiene sentido. Mejor que hagamos otro tipo de estrategia. Sino que vamos a mover los datos que sean útiles. Y para eso la ley de interoperabilidad nos exige y nos pide algunas condiciones que la vamos a abordar de ahí en el próximo bloque, me imagino. Sí. Pero el proyecto de interoperabilidad en tiempos de espera nos permite identificar datos desde el origen, de cuando yo los priorizo, de cuando yo los agendo, de cuando yo los atiendo y cuando yo finalizo. Y mantener siempre al paciente, que es algo que nos pidió la ministra y que es de todo perogrullo, y el objetivo propio de la ministra es que mantengamos siempre a este paciente informado. Señor Jorge Herrera, su interconsulta está derivada a dermatología al hospital regional. Señor Jorge Herrera, su agenda tiene tal fecha. Señor Jorge Herrera, usted ya fue atendido, señor Jorge, evalúenos. O sea, tiene una condición de un roadmap de trabajo, eso es lo que quiero decir. Eso. Muchas gracias, Jorge. Walter, quisiera que nos contara, porque el Servicio de Salud del Biobío fue el primero que se subió a este proyecto de interoperabilidad y que ya está completamente incorporado todos los... ¿Qué ha significado para ustedes como equipo de salud, digamos, haber participado de este piloto y de esta expansión territorial? Sí, ha sido un enorme desafío, no sin inconvenientes, pero que nos ha traído muchas satisfacciones. Cuando nos elige el Ministerio de Salud, y esto entre conversaciones y lo que nosotros creemos, ¿verdad?, teníamos algunas condiciones habilitantes que eran interesantes para partir nuestros proyectos. Una de las condiciones era que efectivamente teníamos un GIS desarrollado para toda nuestra red. Eso nos ayudaba a... Internamente ya estábamos interoperando entre nuestros establecimientos. Yo le contaba que esos 130 establecimientos incluyen postas de salud rural, servicios de urgencia rural, pero en total son 130 módulos que están funcionando. Y lo único que no tiene hoy día GIS son las postas que todavía está instalando internet satelital para poder llegar con nuestra ficha, que es el único requerimiento, ¿ya? Pero también había un elemento importante
que tenía que ver más allá de la habilitación tecnológica, que todavía tiene varias brechas, que tiene que ver con cómo nosotros teníamos definido nuestros procesos. Y ahí yo quiero destacar elementos que son históricos del servicio de salud. Este servicio de salud, por un tema de costos, no sigue acreditado en la ISO 9000, ISO 9001. Nosotros tuvimos un proceso de años de trabajo en levantamiento de procesos, en donde tenemos equipos que trabajan en procesos y son capaces de visualizar desde el inicio al fin un track de cada cosa que se realiza. No todos los equipos al 100% lo realizan. Yo como jefe me doy cuenta inmediatamente cuando uno de mis departamentos tiene gestión de procesos incorporado. ¿Por qué? Porque en el caso de la interconsulta para primera consulta de especialidad, que es el primer track que desarrollamos en interoperabilidad, nosotros podríamos estar desarrollando un proceso en ficha de papel, con piedrita, da lo mismo. Tú tienes que reconocer, como bien señala Jorge, cuáles son los procesos clínicos asistenciales que están involucrados, porque debes reconocer ese proceso y luego tú vas a instalarle tecnología, vas a instalar las soluciones prácticas a ese proceso que está levantado. Y en eso yo creo que tenemos un equipo, y tengo un equipo genial. Tengo equipos que trabajan en tecnologías de la información, pero que su origen son clínicos. Se han especializado en esto, pero son finalmente traductores del sistema. Se sientan a sentar con nuestros clínicos más densos, más complejos, y son capaces de levantar este proceso para llevárselo al equipo de tecnologías de la información y luego encontrar la solución. El equipo de tecnología de la información no es el que nos entrega la solución a nosotros. Nosotros le pedimos que nos solucionen estos problemas bajo esta lógica. Ha sido súper interesante, quizás uno de los elementos relevantes de esto es que nos ha impulsado primero a tener que entrar en la interoperabilidad ya nacional. Nosotros, la última conversación que tuvimos con los directores de los otros servicios de salud, oye, los servicios que estamos, empecemos a interoperar entre nosotros. Tenemos una conversación con Talcahuano también súper interesante. Nuestros pacientes fluyen entre servicios, por tanto deberíamos empezar a generar track de interoperable no solo con el ministerio, no solo con nuestros establecimientos, sino con los otros servicios, dando algunos pasos. Y quizás el mayor freno que hemos tenido, pero que nos ha servido para reforzarnos, es en algún momento ponernos en las bases del sistema. La tecnología se nos estaba quedando atrás, teníamos sistemas on-premise que no nos estaban dando la cobertura, tuvimos una crisis ahí con Jorge, estuvimos dándole respuesta a los dirigentes gremiales como anecdótico fue que tuvimos incluso una movilización social de dirigentes gremiales contra el sistema, porque se caía el sistema, básicamente no estaba funcionando, ¿ya? Entonces eso nos permitió frenar, tomar decisiones que nos presentaran una mirada a largo plazo, buscar socios estratégicos. Uno de nuestros errores quizás es que estábamos desarrollándonos como un sistema cerrado, en donde nosotros solucionábamos nuestros problemas. Lo que hemos descubierto a la fuerza, pero con muy buenos resultados, es que no tenemos que ser expertos en todo, que hay socios estratégicos en el mercado que a la medida que hablen nuestros lenguajes y puedan interoperar, nos pueden sostener. Entonces, hoy día estamos migrando a la nube, igual que el Ministerio de Salud. Ya hoy día estamos con partners estratégicos para trabajar las bases de datos, con consultorías de arquitectura de sistemas, de tal manera que mi equipo, que ha desarrollado una experticia de años, porque hay gente que se mantiene hace muchos años, se dedica a lo que sabe hacer. Mi equipo sabe levantar procesos, sabe entender a los pacientes y sabe entender al clínico para levantar nuestro sistema. Entonces, en resumen, nos ha servido para encontrar las soluciones, abrirnos de un sistema cerrado a un mercado mucho más abierto, encontrar socios estratégicos como SENS, la Universidad de Concepción, actores privados con que hemos entrado a dialogar, y que se han convertido en parte de la esencia de nuestro sistema. Así que estamos súper contentos, orgullosos y también preocupados por todos los desafíos. El principal desafío es cuando vamos abriendo nuestros datos, salta a la ciberseguridad, ¿verdad? Y la seguridad de los datos. Muchas gracias, Walter. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta a Carolina, porque ella habló de encargado de ciberseguridad. Entonces, cuando uno habla de encargado de ciberseguridad, está pensando en mi establecimiento, ¿no es cierto? Y Jorge habló de poner barreras, digamos, a mi sistema. Pero acá estamos hablando de una capa superior, en que yo estoy entregando sistemas y están quedando ahí. ¿Quién es
el responsable de resguardar la seguridad, en el fondo, cuando yo estoy compartiendo mi dato. Yo como director de hospital digo, bueno, perfecto, en el momento en que a mí me hacen interoperar y que yo estoy entregando ese dato, yo dejo de ser responsable. Podría decirlo, digamos, me están obligando a hacer. ¿Quién es el responsable en los ámbitos de esa ciberseguridad? A ver, aquí tenemos hartos temas y volviendo a plantearnos vamos a empezar como por orden de los desafíos y lo del dato que te dices tú. Hoy día primero, antes de eso, lo primero que tenemos que hacer como organización es identificar cuáles son, por ejemplo, primero que todo, cuáles son lo que se llama en ciberseguridad las joyas de la corona. Es decir, cuáles son mis activos críticos y mis procesos críticos que pueden hacer parar la operación. Y a la vez tengo que identificar mis proveedores. ¿Dónde tengo la información? ¿Quién maneja? ¿Qué áreas maneja la organización? Entonces, yo empezando por eso, ya tengo un check que tengo que decir, ya, esto es crítico, esto no. ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si a este proveedor le pasa algo? Como segundo punto, decir, ya, ok, tengo identificado, pero tengo los líderes responsables internamente de eso, o sea, tengo un responsable de ciberseguridad. A su vez, tengo un responsable de los datos hoy día, porque el de ciberseguridad no puede ser el responsable de los datos. O sea, no puede ser juez y parte finalmente. Entonces, también tenemos que tener en parte quién va a ser este DPO o el responsable de los datos. Hoy día las leyes, la ley marco de ciberseguridad y la ley de datos personales nos pone multas súper fuertes si no cumplimos. Sí. Y hoy día estamos esperando muchas organizaciones que salga la ley de datos personales, pero para que sepan, hoy día tenemos 24 meses para cumplir con esa ley, porque si no las multas son tremendas. Y el cumplir con esos 24 meses no alcanza, porque en eso tenemos que identificar los datos, hacer la gobernanza de ciberseguridad. Tengo que finalmente hacer un assessment, finalmente una evaluación, y finalmente tener esa gobernanza del dato y de ciberseguridad ya planteada para que empecemos a actuar y cuando los 24 meses no me empiecen a correr las multas. Entonces, hoy día cuando nos pega en el bolsillo, bueno, las instituciones públicas quizás es como más un tema gobierno, pero en una institución privada a los representantes legales les va a pegar estas leyes. Finalmente, podemos tener, no sé, la ley de datos hasta el 4% de los ingresos de ventas de la organización anuales en multas. Uh-huh. Y por temas súper sencillos, o sea, por finalmente comunicar un dato, cómo yo divulgo un dato, hacer un marketing que hoy día no está autorizado. Hoy día tenemos lo que se llama el derecho al olvido, es decir, que si yo quiero que borren mi información de alguna institución, la institución está obligada. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar con el dato de salud? Hoy día vamos a la farmacia y entregamos el RUT todo por un descuento, ¿sí o no? ¿Quién no lo ha hecho aquí? Eso ya no va a estar permitido porque yo no puedo dar mi RUT, porque finalmente estos son para fines comerciales, esto no es para un descuento, es finalmente para mi historial, qué es lo que compro, qué es lo que no compro. Entonces, tenemos que empezar a ser más responsables con el dato. Ahí viene la otra parte. Hoy día tenemos lo que estamos súper avanzados y estamos yendo más rápido en la preparación en todo lo que es inteligencia artificial. Y hoy día podemos utilizar ChatGPT para investigar. No sé si han visto que ahora, el otro día hubo un caso que un paciente con varios síntomas, varios médicos no lograron identificar lo que tenía el paciente, un niño. Y la mamá ingresó a ChatGPT, los exámenes, todos los resultados de lo que le habían dado todos los médicos neurólogos que lo habían visto, y ChatGPT le dio el diagnóstico. Entonces, increíblemente, con ese diagnóstico pudo ir a un neurólogo y que finalmente validó que ChatGPT había estado en lo correcto. Entonces, hoy día estamos en un punto que hasta para diagnósticos ChatGPT nos va a servir. Pero ¿qué es lo que nos está pasando hoy en día? Yo, como asesora de ciberseguridad en muchos temas, estoy viendo que utilizamos ChatGPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial y no tenemos la seguridad interna como para parar. Por ejemplo, yo creo que cualquiera puede dentro de su computador utilizar ChatGPT en las organizaciones.
Hemos tenido derecho a acceso a actas de directorios, a todas las nóminas de sueldo de los empleados. O sea, si un colaborador quiere acceder, lo ha hecho, sin ninguna especialización en nada. Entonces, ¿cómo bloqueamos esa información para no acceder a esta información importante? Y ahí viene lo que se llama la gestión de acceso, que hoy día no muchas organizaciones lo tienen. Finalmente, hoy día el administrador, no sé, aquí Jorge, como líder de tecnología, puede tener privilegios. Acá una persona de recursos humanos puede tener privilegio de acceder a la nómina de salario. Pero finalmente, ¿cómo vamos dando accesos diferenciados? Hoy día, yo creo que hasta hoy día en muchas instituciones tienen el admin, y finalmente cualquiera entra. Y nos reímos, pero es verdad. O sea, nos hemos encontrado con el 1, 2, 3, 4, 5, que nos compartimos los accesos porque, oye, hazme tú la pega, ayúdame con esto, y finalmente eso es el riesgo. Eso es donde nos vemos que finalmente un médico o cualquier persona que se conecta desde afuera en una Wi-Fi pública, ¿cómo sabemos que esa Wi-Fi es segura con los datos que yo estoy manejando? Queda abierto. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos de la gestión de acceso de los colaboradores y ver a quiénes les damos permiso y a quiénes no. Y la otra parte que tiene que ver con la ley, la gestión y todo lo que se viene asociado es finalmente cómo nosotros vamos a seguir avanzando y cómo nos preparamos como organización a decir, ok, tengo los datos, vienen las leyes, finalmente ya, ¿a qué voy a acudir? ¿Voy a anunciar un responsable que finalmente está más desocupado para este tema o finalmente voy a contratar y voy a darle la celeridad a lo que realmente necesitamos? O sea, ¿tengo que poner un responsable de datos? Yo te diría que sí. ¿Tengo que poner un responsable de ciberseguridad? Podemos transformar a alguien, pero finalmente, ¿cómo vamos tomando en cuenta esto y cómo realmente nos vamos haciendo cargo de esta responsabilidad? Y por ejemplo, y lo último que yo decía es, en todos los sectores, y me falta, y ahí estoy al debe y ahí le digo al Ministerio de Salud, hay CECIR sectoriales, que son los centros de respuesta ante incidentes. La energía ya lo tiene, hoy día se creó el Centro de Ciberseguridad Minero, sector financiero hace mucho rato tiene, pero salud no tiene. Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos este CECIR sectorial en que finalmente nos vamos compartiendo información, vulnerabilidad y todo lo que eso implica? Por ejemplo, yo mañana tengo que hacer un ejercicio de ciberseguridad ante todo el sector financiero. Todas las bancas en Chile participan. Y esos ejercicios de simulación se deben hacer interna como externamente, porque no me sirve de nada tener súper los protocolos y todo preparado en un papel si finalmente no ensayo qué me pasa si entra un ransomware. ¿A quién llamo? ¿Quién va a comunicar? ¿Quién va a ser el vocero de la institución? ¿Qué pasa si un proveedor me entra un virus? O sea, tenemos tantos temas que en un papel y guardado en un cajón no nos sirve. Entonces tenemos que hacer esos ejercicios de ciberseguridad y finalmente esos van a ser impuestos de alguna manera por la ley marco de ciberseguridad. Entonces, hoy día estamos muy atrasados en el sector salud y de verdad que el tiempo que queda no es suficiente. Hay que ponerse las pilas. Gracias, Carolina. Nos diste un baño general del tema que creo que es súper relevante. Yo quisiera, ya nos quedan solo 20 minutos, siempre, como lo puse ahí, siempre nos quedamos en lo que nos falta, pero yo creo que hemos avanzado un montón y quisiera que cada uno nos dijera desde su experiencia, desde el diputado Lago Marcino, desde cómo fue la discusión y que al final tenemos algo positivo, digamos, que nos impulse a seguir avanzando, a lo mejor más rápido de lo que hemos hecho, de acuerdo a lo que nos dice Carolina, pero un impulso positivo. No nos falta esto, etcétera. Diputado, bueno, ¿qué nos da como fuerza para seguir avanzando? Bueno, yo diría que interoperar es sinónimo de trabajar en red. Y cada día es más necesario que el sector salud trabaje en red. Y cuando hablo del sector salud, hablo de todo el sistema. Porque a veces somos muy críticos con el sistema público de salud, pero yo creo que si alguien hoy está puntero en materia de interoperabilidad, es el sector salud. Y los que están al debe hoy es principalmente el sector privado. Porque si bien somos críticos con
la red asistencial pública, uno todavía sigue viendo a diestra y siniestra que cuando un médico general de una consulta deriva a su paciente a un especialista privado, lo manda con el papelito y una orden de atención por ginecólogo, urólogo, etc. Y sin ningún otro antecedente y le corchetea los exámenes. Es decir, si alguien está al debe, hoy es el sector privado en interoperar, más allá que internamente cada clínica o centro médico pueda tener sus propias fichas clínicas electrónicas. De hecho, el sector, y también esto viéndolo también desde la mirada del sector público, en muchas ocasiones un paciente del sector público hace un esfuerzo por tener una atención con un especialista en el sector privado. Pero obviamente la continuidad de su atención, dado que es mucho más cara que exclusivamente la atención de ingreso, tiene que hacerla por el sistema público. Y en los CEFAM de todo el país, yo lo digo por experiencia propia, yo trabajaba en CEFAM Marcos Maldonado, Viña del Mar, pero llega el paciente que lo vio una consulta del especialista, le diagnosticó una enfermedad y después como la APS en la puerta de entrada al sector al nivel secundario, tiene que agendar una consulta de morbilidad para que obviamente el médico general de la APS lo derive al nivel secundario. Y obviamente esas horas de morbilidad en los consultorios son valiosas. Sobre todo cuando hay bien poca y la fila a las 7 de la mañana es bastante larga. Entonces, este desafío, por lo menos, por ejemplo, en lista de espera, dado que estaba bien connotado por los informes de Contraloría, también un desafío de cómo interoperamos listas de espera en el sector privado, cómo finalmente se avanza en un repositorio privado de esas listas de espera y de la derivación y con el sistema público cuando son atenciones de pacientes de dicho sector. Y creo que a veces, la gran mayoría de las veces, criticamos mucho el sector público, pero si es que alguien va hoy día puntero en interoperabilidad es el sistema público y quienes se tienen que poner un poquito al corriente del sector privado. Ahora, yo diría que podemos tomar un muy buen ejemplo que en el sector, para seguir este camino, que es el registro civil, el registro nacional civil y de identificación, porque a diferencia del Poder Judicial, obviamente ponderando la envergadura, maneja información privada. Los certificados de antecedentes que se sacan con clave única, los certificados ahora, hace poco entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que también es un antecedente que no es público y que solamente lo puede acceder la persona, el deudor o el afectado o su representante legal a través de clave única. Es decir, tenemos muy buen ejemplo de un sistema muy robusto con muy buena ciberseguridad, que es el registro civil en nuestro país, y creo que ahí tenemos un buen ejemplo que estar mirando. Obviamente, las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales son ominosas en el sentido de que caen las penas del infierno, pero yo me preocuparía en retrospectiva si es que, dado que ahora existe la Ley de Protección de Datos Personales, tenemos que hacer grandes actualizaciones para ponernos en concordancia con dicha ley. Porque la protección de datos personales, si bien hoy día hay una ley, es una materia que siempre ha existido. Es decir, no porque hay una ley no me debía haber preocupado antes de que estos datos estuvieran protegidos. Entonces, claro, si en el sector salud en particular, obviamente el mundo comercial es otro completamente distinto, ahí hay un punto sí bueno en el tema de las farmacias cuando da el RUT, porque queda asociado a la compra de un medicamento con el RUT. Un paciente diabético que va a insulina, etcétera. Entonces, eso también es un tema interesante. Pero en términos generales, la Ley de Protección de Datos Personales nos viene a exigir al sector salud algo que siempre deberíamos haber estado haciendo y algo de lo que siempre debimos haber estado preocupados. Entonces, lo preocupante no es que ahora tengamos que preocuparnos, sino de todo el tiempo
que eventualmente no hubiéramos estado preocupados. Muchas gracias, diputado. Fue cuando salió la ley de deber y derecho del paciente, que decía que el doctor tenía que presentarse. O sea, necesitamos una ley para que el doctor se presente. Pero Sí. ya. Tu highlight, Jorge, las cosas buenas que te han pasado en este periodo. No, muchas cosas buenas. Yo creo que, antes que se me vaya la idea, presentamos un CISOC para el presupuesto 2025. Así que si nos va bien, vamos a tener un CECIR, también de mirada CISOC en salud. Bueno. Así que hay que esperar que ahí que la ley, que el presupuesto no ayude. Así que para allá. No me mire a mí, No. al ministro Marcel. Por si acaso, nos falta. Bueno, eso vamos por eso. Ahora, ¿cuáles son, yo creo, que los éxitos que hemos tenido? Primero, tenemos una estrategia de interoperabilidad. Eso es súper útil. Porque para atrás, si miramos, nosotros que ya tenemos larga data en esto, todo proyecto, por cambios de administración o por impulsos distintos, tiene distinta intensidad. Pero cuando no son estrategias, se caen. Y te lo digo yo por experiencia propia en este ministerio y en salud. Pero cuando hay una estrategia, tal como la estrategia SIDRA y ahora la estrategia de interoperabilidad, con presupuesto o sin presupuesto, perduran porque tiene un objetivo y tiene un alcance definido. Y ahí me quiero quedar porque cuando la autoridad apoya la actual, la que venga y la que sigue, porque esto, interoperabilidad no es un proyecto a 1 año ni a 2, es un proyecto de 3 a 5 años por lo menos. Cuando hay una estrategia se apoya y nadie va a bajar un proyecto interoperable, es como de loco. No queremos tener los datos seguros, no queremos tener los datos en conversación, es muy difícil. Pero cuando hay una estrategia se mantiene. Segundo, tenemos a la autoridad y a los procesos alineados. Eso es algo súper importante cuando llegó el momento de interoperar, porque insistimos, no es solamente tecnológico. Que estén las fortalezas en el equipo de la DIGERA y la DIVAP, que son nuestros referentes, para poder hacer este tiempo de espera muy bien. Y después será hospitalizado, después será quirúrgico, y después serán distintos, pero hay una metodología de trabajo y de abordaje en ellos. Otro éxito que yo creo que es súper importante es que por fin tenemos un MPI. ¿Y qué es lo que es un MPI? Un maestro de paciente único interoperando con el registro civil para poder identificar a nuestros pacientes, ya sea con su RUN, con su NIP, que le asigna el FONASA, con su NIC, que le asigna la AFP, y somos creativos para inventar cosas, y con un pasaporte de un extranjero. Entonces hoy día tenemos una estrategia donde tenemos un maestro de pacientes, tenemos un maestro de prestadores interoperando con la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, ya tenemos cómo identificar a los prestadores. Tenemos identificados los servicios terminológicos que vamos a utilizar en esta estrategia de interoperabilidad. Entonces, bienvenido a que todos utilicemos servicios terminológicos para que nos pongamos de acuerdo en lo que se tiene que transitar en esta red y cómo estandarizamos el dato hacia abajo. Cuarto, tenemos la ley de interoperabilidad que nos obliga a hacer que esto sea realidad. Y respondiendo a tu pregunta, la ley establece que quien es responsable de los datos en salud es quien los custodia. Y quien los custodia son los prestadores de salud. Por lo tanto, a ellos también tienen que tener una estrategia de ciberseguridad, no solamente el que tiene una consulta médica de un profesional, también tiene que asegurar. Entonces tenemos hoy día una ley. Y la ley nos permite hoy día, y nos facilita, y nos dice, hagan un reglamento, actualicen el que está, planteen un reglamento, o sea, tenemos la oportunidad de hacerlo, y la invitación es que vamos a construirlo juntos. Estamos hoy día preparando todos los escenarios para poder compartir, porque no solo tenemos que interoperar con el público, no solo tenemos que interoperar con el privado, sino también tenemos que interoperar también con los establecimientos institucionales. Yo en la mañana veía a las Fuerzas Armadas, veía a la FACH y veía el otro organismo que también tienen salud y que no son privados, que son institucionales y que debemos interoperar con ellos, porque pacientes de ellos también terminan en el sistema público y en el sistema público también terminan en el sector institucional. Entonces, los desafíos están súper claros. Tenemos varios factores de éxito, tenemos un equipo humano y sobre todo, yo quiero quedarme apoyado en la pandemia. Cuando tuvimos un problema en la pandemia, todo el sector se alineó. Y la disponibilidad del recurso humano en salud estuvo disponible y estuvo a la altura. Hoy día, cuando hablamos de interoperabilidad en el sector público, nuestros funcionarios se alinean. Dicen, vamos a hacerlo, lo vamos a construir. Tenemos que ayudarlos, obviamente, con toda una estrategia, pero hay capacidad para hacer.
Tenemos la capacidad, nadie dice yo me quiero quedar con mi base de datos aquí abajo y no me molesten, al contrario, todos quieren aportar. Así que hoy día tenemos el espacio para hacerlo y tenemos las capacidades para construir un proyecto de interoperabilidad. Y ante la pregunta del evento, si estamos, sí. Sí, Bien. estamos en condiciones de ir avanzando en una estrategia de interoperabilidad 100%. Muchas gracias, Jorge. Positivas tus palabras. Quería preguntarle a Carolina si en este tiempo, ¿cuáles han sido tus highlights o cosas que te han pasado en todo este tiempo que has abordado el tema de la seguridad, de cosas positivas, que tú digas, esto me da luces de que vamos bien? O sea, yo creo que los proyectos de ley hoy día son clave. O sea, la ley marco de ciberseguridad es la primera ley a nivel latinoamericano que sale con respecto a esto. O sea, al tener una agencia nacional de ciberseguridad. Y no nos vamos por el lado de las penas del infierno y las sanciones y todo, sino que nos vamos porque finalmente nos va a obligar de alguna manera a ordenarnos, a ponerlo como prioridad y finalmente a tratar de evitar, porque nadie va a estar libre. Yo creo que a todas las instituciones que están acá les ha pasado, les va a pasar. O sea, no es que, no, es que yo estoy protegido, no. Hoy día sabemos que todo nos va a pasar. Entonces, el tener una ley marco de ciberseguridad nos ayuda muchísimo, muchísimo a poder definir y poder darle prioridad y que la organización no vea la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión. Porque cuando nos pasa un incidente de ciberseguridad, los costos asociados, y ya no solo hablamos de financieros, sino como les decía anteriormente, vida en este caso, son enormes. Entonces todo lo que nos ahorramos en algún momento lo podemos gastar en una semana. Y como digo, y más encima el daño reputacional, porque finalmente aquí estamos expuestos a, finalmente el hospital tanto, la clínica tanto, sufrió un ataque y la confianza del paciente, yo quiero ir ahí, después nos queda eso. Entonces, por eso digo, la Ley Nacional de Ciberseguridad, la Ley Marco, finalmente nos da un buen aliciente de tenerlo. Y por el otro lado, la Ley de Datos Personales, en este caso, fue 12 años que estuvo más o menos en tramitación. A 12 años que estábamos esperando que se diera el sí. Se actualizara. Ciento y tantas indicaciones, pasamos pero por muchos años. Entonces hoy día que haya por unanimidad y que ya finalmente vaya a ser una ley, hoy día es de verdad algo muy positivo para el país. Entonces, ¿han pasado cosas buenas este último año? Sí, y estamos avanzando y seguimos trabajando para eso. Pero sí, como vuelvo a repetir, trabajemos proactivamente, no esperemos tener las sanciones o finalmente que estas leyes ya empiecen a operar o que ya tengamos la agencia de ciberseguridad o la agencia de datos para poder decir, ok, yo estoy al día. Muchas gracias, Carolina. Sí, a veces necesitamos las leyes para empujar, ¿no? Desgraciadamente. Pero está bien. Walter, ¿cuál sería tu punto destacado en este periodo que estás con la interoperabilidad que te dan ganas de seguir adelante? ¿Qué es lo que te está impulsando a seguir en este proyecto? De querer, por ejemplo, interoperar con los otros servicios. Sí, bueno, primero los resultados preliminares para nosotros son súper importantes. Antes de eso, señalar que se está generando un ecosistema que hace posible ciertas cosas. En algún momento crítico de nuestro sistema, me di cuenta que existe un ecosistema público y privado que conversa, que tiene soluciones para entregar. Recuerdo que con Jorge estuvimos discutiendo muchas veces y logramos alinear un equipo no menor que venía trabajando de una forma por muchos años y pusimos un punto sobre la I y logramos dar un paso enorme que para nosotros es súper significativo. Contarte que hoy día, gracias a estas implementaciones de interoperabilidad, nosotros también hemos desarrollado un bus de integración que nos ha permitido ir desarrollando, por ejemplo, ser uno de los primeros servicios en que en tiempo récord resolvimos la convergente de urgencia, que no es otra cosa que interoperar los datos hacia el Ministerio de los servicios de urgencia. Nos ha permitido eso a nivel interno, pero también ha sido el conector universal para entrar con proveedores externos. No tenemos que ser expertos en todo. Gestión de colas, viene una empresa, definimos cuál y ellos tienen que integrarse con nuestro sistema. Ya hace poco inauguramos un Smart Locker para los pacientes del Hospital de Los Ángeles, donde la gente va a retirar a sus lockers de manera integrada con su ficha clínica, ya con identificación automática, la dispensación de medicamentos.
Estamos hoy día generando un proyecto que esperamos que termine este año, que esté interoperando con el CIRACHE, que es el Sistema de Información Clínica de Recursos Humanos. En el fondo estamos construyendo un ERP, ¿ya? Todo el sistema integrado gracias a esta estrategia. Estamos generando también para este año la integración de los laboratorios, ¿ya? Algo que se mencionaba acá. Ya tenemos algunas integraciones de imágenes. Entonces, estas herramientas apuntan finalmente a ser más eficientes y estamos llegando a los pacientes. ¿Y con qué me quedo? Con estos desarrollos de interoperabilidad, lo más importante es que hemos podido llevar estrategias de telesalud a lugares donde antes no estábamos llegando. Yo les contaba que estábamos llegando a lugares como Las Postas, que son los territorios más alejados. Una de las comunas que nosotros tenemos, por ejemplo, es Alto Biobío, que este invierno y el invierno pasado también se ven aisladas en nieve, se cortan los puentes y la gente no puede salir. Y la semana pasada se hizo el simulacro por SINAPRED de evacuación de Alto Biobío. ¿Y qué descubrió SINAPRED con nosotros? Que somos los únicos que estábamos conectados. Se cayeron las antenas de radio, pero teníamos internet satelital. Seguíamos atendiendo a los pacientes, generando las consultas y con acceso a la ficha clínica cuando estaban aislados con nieve, porque la posta estaba en el lugar más cercano. Ahí hemos tenido el Ministerio de Salud, ¿verdad? A través de Hospital Digital, pero también socios estratégicos como el CRT, en donde CENS y la Universidad de Concepción trabajan con nosotros, en donde hemos podido llevar esas comunas incluso a atenciones de especialidad, donde ni siquiera en la ciudad central, que es la ciudad de Los Ángeles, llegan esos especialistas y hemos podido llegar a través de telesalud con eso. Todo eso es posible gracias a la interoperabilidad, a tener acceso a la ficha clínica, a poder integrar los datos y tener la conectividad necesaria para tener la medicina en los lugares donde antes no llegaba. Así que finalmente para nosotros ha sido una respuesta única, estamos súper ilusionados y conscientes también de las debilidades y de los riesgos que esto implica, pero no podemos retroceder. Gracias, Walter. La verdad que entusiasma escucharte de cómo el proyecto Interoperabilidad Tiempos de Espera te ha servido para abrirte a otros ámbitos. Y yo creo que eso es un tremendo ejemplo para el resto de los servicios de salud. Diputado. Yo solamente quiero cerrar diciendo que no perdamos como sector salud el norte de por qué queremos interoperar, que finalmente es lo más importante. No interoperamos por interoperar o hacer más informático nuestro sistema de salud, sino que lo hacemos porque nuestro norte tiene que ser el paciente. Es decir, que ese paciente que se accidenta o tiene una enfermedad en alguna parte de Chile y es alérgico a la penicilina, o tiene enfermedad renal crónica y el médico de la urgencia no sabe si es aguda o crónica, puede acceder a que es alérgico a un medicamento o a su creatinina para saber que efectivamente es crónica y no aguda. Lo digo tan de corazón porque me tocó hartas veces, entonces es una cosa que sucede realmente en nuestro sistema de salud. Que no perdamos el norte de que buscamos interoperar por el bien superior del paciente, en cada atención en particular, pero también de hacer nuestro sistema de salud más eficiente, más articulado y que trabaje más en red. Bueno, me voy a tomar este último minuto 37 para decir que la verdad que estoy muy contenta de haberlos tenido ustedes 4 acá. Creo que hemos podido no solamente contestar la pregunta si estamos en condiciones de interoperar, sino que podemos decir estamos interoperando. Y en un tema tan sensible como es tiempos de espera. Y yo creo que este proyecto, en el cual como CENS hemos participado activamente y dándole mucha fuerza, la verdad que nos tiene que tener tremendamente orgullosos, y no solamente eso, sino que efectivamente poder ir mostrando ya resultados del significado de lo que ha sido la interoperabilidad. Yo me acuerdo cuando recién pudimos usar los cajeros automáticos, que nos metíamos en un cajero automático del Banco de Chile y teníamos cuenta en el Itaú y podíamos sacar. Eso es interoperabilidad y nadie le llamó la atención de que eso ocurriera, ¿no? Si nosotros pudiéramos efectivamente, yo poder tener mi información en cualquier lugar donde me atienda,
que por Dios que habríamos avanzado, digamos, en una salud más justa, ¿no? Más justa de tener la información donde yo la necesite, donde el médico la necesite, como dice el diputado. Entonces, en 8 segundos voy a decir, creo que hemos dado un tremendo paso. El próximo año ya no nos vamos a hacer la pregunta si estamos en condiciones de interoperar, sino que cuáles han sido los beneficios de la interoperabilidad. Yo creo que vamos a estar en condiciones de mostrar resultados de lo que está ocurriendo con la interoperabilidad en nuestro país, y qué mejor que mostrar resultados en vez de seguir quejándose de lo que no tenemos, ¿no? Así que muchas gracias a todos y hasta una próxima. Vale, gracias. Muchísimas gracias a este brillante panel de expertos. Les vamos a pedir que se posicionen en el centro para la fotografía de rigor y reiterar el aplauso a nuestros panelistas. Muchísimas gracias.